píloro, que es el procedimiento que se realiza normalmente. Actualmente existen variantes de procedimientos de Whipple, en donde no se quita el antro gástrico, no se quita vesícula biliar, únicamente se quita la vía pancreatobiliar, eh, la ampolla de Vater y el duodeno, son cirugías menos radicales. Aquí, ya cortada, abierta, vemos la ampolla de váter que está engrosada, se ve gris porque hay un tumor que crece en ese sitio que infiltra la pared. El páncreas, como lo vemos en una pieza quirúrgica, esta es una pieza de aquí, de oncología, en donde vemos el páncreas de color amarillo, la vía biliar abierta de color café rojizo porque está inflamada, congestiva, la vesícula biliar de un color verdoso con un puntilleo amarillo. Esta es otra pieza, igual con un tumor en la ampolla de Vater. Imagínense cómo crece y obstruye, bloquea la luz. Por eso es que primero se dilata la vía pancreatobiliar, esto es el páncreas, y hay un reflujo de sales biliares. Se dificulta el paso. Y eso también genera inflamación y también se asocia a dolor y a náuseas y vómito, ¿sí? Histológicamente lo veríamos así. Eh, digamos que esa es la neoplasia más frecuente de la ampolla de Vater, neoplasia maligna más frecuente en la ampolla de Vater, un adenocarcinoma. eh, hay subtipos, pero bueno, este forma glándulas, está ulcerado, está inflamado. Aquí está invadiendo hacia la pared del duodeno, porque hay glándulas de Brunner. Entonces, la mayor parte de las veces, estos tumores cuando se detectan ya están invadiendo, es difícil encontrarlos en etapa temprana. A veces no, no, no es frecuente, pero pueden dar metástasis a ganglios regionales, incluso a hígado. Es más frecuente que esto ocurra en el adenocarcinoma del páncreas, no tanto en la de la ampolla de Vater. ¿Cuál es el tratamiento? Dependiendo de la etapa. En etapas tempranas, en donde está confinado a la pared del duodeno, a la ampolla de Vater, el tratamiento es la resección quirúrgica, este procedimiento de Whipple que les mostré. Pero cuando dio metástasis, es probable que el paciente requiera, antes de la cirugía, tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. La neoadyuvancia se trata de tratamiento ya sea quimio o radio antes de la cirugía para tratar de reducir el tamaño del tumor, lo que llamamos desescalar la etapa clínica, o sea, reducir el tamaño del tumor, procurando que al momento de la resección no haya tumor en bordes. Para casi todo los tratamientos quirúrgicos de cáncer, eh, lo más importante es resecar el tumor completo y que haya márgenes negativos, márgenes sin tumor, para asegurar una mayor supervivencia libre de recurrencia de la enfermedad. Sin embargo, cuando son tumores muy grandes que están generando demasiados problemas, mucha obstrucción, complicaciones, podría ser que se extirpe el tumor si es posible y posteriormente se dé quimioterapia adyuvante, que sería posterior a la resección. ¿Por qué digo si es posible? Porque en ocasiones los tumores cuando infiltran fuera del páncreas y fuera del páncreas, en la parte profunda, hay grandes vasos como cava, aorta. Si un tumor de estos invade la pared de estos vasos, es imposible resecarlo, porque al querer resecar, podemos cortar los vasos y eso generaría sangrado y podría morir el paciente por un choque hipovolémico. Algunas veces ocurre en ese intento de tratar de salvar al paciente y finalmente pues no se logra compensar y muchos pacientes después de una cirugía así fallecen. Entonces lo que trata de evitar toda esta planeación previa al tratamiento, ¿cómo se hace? Bueno, pues
mediante estudios de imagen, viendo la localización del tumor, tomando biopsias, comprobar que es una neoplasia maligna, eh, tapificando el tumor, evaluando en el estudio de imagen en la tomografía si invade fuera del páncreas, si invade estructuras vasculares y de esa manera se reduce la mortalidad post quirúrgica. ¿Cuál es la tasa de supervivencia? No es tan mala, o sea, yo creo que el 70% de los pacientes a 5 años se encuentran vivos, quiere decir que un alto porcentaje de los pacientes van a tener una buena supervivencia. Hay otros factores que pueden influir para la supervivencia que no son el tumor, como sería eh, pues las comorbilidades después de la cirugía. Son cirugías radicales, quitar cabeza de páncreas, duodeno, segmento de estómago, requiere de un equipo multidisciplinario de especialistas, no solamente del cirujano, oncólogo, en este caso son los que operan, eh, de un oncólogo, pero también de terapistas, intensivistas, médicos internistas que se especializan en el cuidado de pacientes graves que se encuentran en una terapia intensiva, como podría ser un paciente postquirúrgico por un procedimiento de Whipple, ¿no? Son pacientes que pierden mucho líquido. No es sencillo quitar la vía biliar, puede haber fugas de bilis, de líquido, y entonces tienen que estar monitorizados durante varios días y literalmente monitorizados con aparatos, pasando soluciones, líquidos, tratando de estabilizarlos, de mantenerlos en equilibrio para que sobrevivan las primeras horas después de la cirugía y no fallezcan. Hace 20 años, en el Hospital de Oncología, 50% de los pacientes que se operaban por uno de estos procedimientos fallecía durante las primeras horas después de la cirugía. Actualmente la supervivencia ha mejorado mucho. Se han generado equipos equipos de apoyo que permiten salvar al paciente de toda la descompensación que genera una cirugía de estas. Es un ejemplo de un adenocarcinoma. Decimos adenocarcinoma porque forma glándulas. Eso lo vemos en la histología. Entonces, un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, donde vemos vacuolas. Además, no solamente forma túbulos, sino que produce moco. Son dos condiciones que necesitamos para poder decir que esto corresponde a un adenocarcinoma y no a otro tipo de neoplasia, a un carcinoma epidermoide o a un tumor neuroendocrino. Decía, a veces se encuentran en etapas avanzadas, dependiendo de la etapa. Cuando están en una etapa 4, quiere decir que el tumor ya dio metástasis a ganglios, pero dio metástasis en este caso, a mesenterio. Esto que vemos aquí se conoce como carcinomatosis. Son implantes o metástasis de tumor del adenocarcinoma al mesenterio, pero también puede ser a la pared del intestino o al hígado o a otros sitios. Eh, Cuando en la laparotomía exploradora, el cirujano identifica estos depósitos, carcinomatosis, lo manda a estudio transoperatorio, a patología. Nosotros hacemos un corte de este sitio y vemos que hay adenocarcinoma, detiene la cirugía, ya no hace la resección y manda al paciente a quimioterapia adyuvante. Eh, la cirugía en este caso no va a resolver el problema y se va a requerir de quimioterapia para tratar de eliminar estos depósitos de tumor, para tratar de prolongar la supervivencia del paciente. Pero obviamente se complica, es más difícil que sobrevivan el 70% a 5 años. Seguramente la supervivencia va a ser más cortita, porque la etapa clínica influye justamente en varias cosas. Una, en la supervivencia,
Si se encuentra en una etapa 1, la supervivencia va a ser de ese 70% o más, pero si se encuentra en una etapa 4, seguramente la supervivencia se va a reducir a menos de la mitad, menos del 70%. Entonces, por un lado, te habla del pronóstico, de cómo le puede ir en un futuro a ese paciente, pero además de que requiere tratamientos mucho más radicales, que no sean solamente la cirugía, que se tiene que complementar con quimioterapia, principalmente quimioterapia, ¿no? Y con ciertas drogas para las que se utilizan específicamente en adenocarcinomas de la ampolla de Vater o del páncreas. Eso es con respecto al adenocarcinoma de ampolla de Vater. Los tumores estromales gastrointestinales del intestino delgado representan 1% de todas las neoplasias del tubo digestivo. Estos son los sitios en orden de frecuencia. Se presenta el más frecuente en estómago, que ya lo vimos, en intestino delgado y después en colon. Pero, en particular, en duodeno es un sitio poco frecuente. Solo 4% de todos los tumores estromales gastrointestinales se originan en el duodeno. Son extremadamente raros, además, en la ampolla de Vater, pero pueden presentarse. Y nosotros hace años, aquí en oncología, tuvimos un caso, justamente, que publicamos por lo raro, pero aparte por las características muy peculiares del tumor, y que correspondió a un tumor estromal gastrointestinal. Eh, este caso, inicialmente en la biopsia endoscópica, se dijo que era un carcinoma, porque los tumores estromales gastrointestinales pueden tener una apariencia epitelioide, o sea que simulan carcinomas. Sin embargo, cuando resecaron el tumor, que es este es un Whipple, vemos la cabeza del páncreas, por acá está el estómago. Esto que vemos aquí está obstruyendo la vía biliar. Vean, aquí está al corte, es el tumor sólido, que normalmente así no vemos un carcinoma, un adenocarcinoma, tan sólido, pero tan nodular y tan bien delimitado, que por coincidencia creció justo ahí en la ampolla de Vater y que dilató la vía biliar. Esto es el páncreas, y que histológicamente pues no es epitelial, es mesenquimatoso. Hay una característica de los yeast, que es la producción de colágena, haciendo glóbulos, como vemos aquí, que se le conoce como fibras esquenoides y que son características de los yeast en cualquier sitio. Pero bueno, en otras áreas tenía este material como, no son exactamente las fibras esquenoides, pero es colágena, que simula osteoide, como el de los huesos, como un osteosarcoma, y áreas quísticas que si yo les pudiera mostrar un tumor óseo, un osteosarcoma, un tumor, un quiste óseo aneurismático, que son dos tumores que se originan en hueso, pues esto recuerda justamente un tumor óseo. Y eso era otra de las peculiaridades de este GIST en ampolla de Vater, pero que marcó para marcadores de tumor estromal gastrointestinal. Eh, DOC1, CD117 o CKIT, que ya les he mostrado en otros sitios, en el estómago, y que confirma el diagnóstico de tumor estromal gastrointestinal. Son de las cosas que vemos aquí en oncología. Ahora pasemos a otro grupo de enfermedades, ahora a la enfermedad diverticular. Ya vimos divertículos en el esófago, vamos a ver divertículos en intestino delgado y en colon. Ya les había definido que era un divertículo, es una bolsa ciega que se produce por un adelgazamiento, un defecto en la pared del intestino, eh, que está revestido por mucosa en un inicio, ¿no? Tiene todas las capas de la pared, pero hay un adelgazamiento principalmente de la capa muscular, como que hay un debilitamiento de la pared, y eso genera que con la presión de la luz del intestino
empuje hacia el exterior, rechace la pared y se genere el divertículo. Tenemos divertículos de tipo congénito y adquiridos. Eh, ¿Qué divertículos congénitos conocen en el intestino delgado? Es pregunta. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me dice? ¿Sí recuerdan? Se le Yo está trabajando. conozco al Emekel. Exacto. ¿Y qué es el divertículo de Meckel? Pues según recuerdo es una anomalía congénita que es muy frecuente y está en el borde del ilion. Aquí tenemos divertículo congénito, divertículo de Meckel, en intestino delgado. Es un remanente vestigial del conducto onfalomesentérico, un conducto del saco vitelino. No sé qué tan frecuente, pero al menos aquí lo que yo encontré es que 2% de la población lo presentan, puede ser asintomático. Eh, en 2% se presenta en niños de 2 años, a la edad de 2 años, pero no en todos lo detectamos a esa edad. Es una malformación, sí, del tubo digestivo como malformación, pues sería una malformación frecuente, pero como ven, en población general no parece ser tan frecuente, ¿sí? Los síntomas que pueden asociarse, decía, puede ser que el paciente nunca tenga síntomas, que sea asintomático, o bien que se inflame la mucosa, y eso va a depender del componente de esta mucosa, de este divertículo, que se inflame y se ulcere y produzca sangrado. O bien que se inflame y se fibrose y se obstruya. O bien que esto se invagine dentro de la luz del intestino y se genera algo que conocemos como volvulus, intussuscepción, y eso genere pues como un encarcelamiento del intestino que lleve a dolor abdominal y a urgencia, que lleve al paciente al hospital por un dolor demasiado intenso y que requiera de cirugía urgente, ¿sí? Puede ser que de manifestaciones inespecíficas que incluso se confundan con otras patologías como apendicitis aguda o dolor epigástrico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas dos, hay que incluir, o sea, cuando sospechamos apendicitis, hay que hacer una muy buena exploración para descartar que no tenga más bien un divertículo de Meckel, o bien cuando tenemos dolor epigástrico y no encontramos nada en epigastrio, eh, sospechamos que pudiera ser un divertículo de Meckel, sobre todo si el paciente es joven o es un niño, ¿sí? Este es un ejemplo de una resección de un divertículo de Meckel, en donde tenemos una extensión muy larga de intestino, ilion distal, y aquí vemos un saquito, ¿no? Puede tener diferentes tipos de mucosa, decía, puede tener mucosa duodenal, yeyunal, puede haber glándulas de Brunner dentro de este divertículo, o bien puede haber mucosa gástrica. Imagínense que más de la mitad de los pacientes con divertículo de Meckel tienen mucosa gástrica. Al igual que en el estómago, esta mucosa puede desarrollar gastritis, puede producir ácido clorhídrico, puede producir gastritis y también se puede infectar con el Helicobacter pylori. Entonces puede presentar las mismas manifestaciones que vemos en el estómago. Con menor frecuencia puede haber tejido pancreático, 6%. Así veríamos pues una mucosa de un divertículo de Meckel. Vemos intestino delgado, pero dentro de la lámina propia vemos glándulas que recuerdan mucosa gástrica. Aquí vemos a un mayor aumento células incluso de citoplasma eosinófilo que corresponden a células
parietales, células oxínticas, productoras de ácido clorhídrico. Esto que recuerda acá la mucosa o las foviolas gástricas, ¿no? Eh, de las formas adquiridas, de la enfermedad diverticular adquirida, decía, puede ser por un defecto en la pared, en la capa muscular, ¿sí? Los sitios más frecuentes son el colon izquierdo, del lado del sigmoides. Ahí sí, con frecuencia, podemos identificar divertículos. eh, en el esófago, ya lo vimos al inicio de esta unidad. En el estómago, no lo mencioné, pero también puede haber divertículos adquiridos. En duodeno, son menos frecuentes. En colon, decía colon izquierdo, pero también puede haber en colon derecho, que son menos frecuentes. Constituyen un amplio espectro de condiciones que tienen como denominador común la presencia de divertículos adquiridos a nivel del colon. La prevalencia puede llegar a ser hasta el 60% en pacientes mayores de 80 años. O sea, conforme vamos envejeciendo, a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar enfermedad diverticular y de manifestar esta enfermedad diverticular. Eh, Conforme van evolucionando al principio, la mayor parte de los pacientes van a cursar asintomáticos. Vean, 80% son asintomáticos. Decía, duodenales son raros, 1% en adultos, y puede deberse como una secuela después de una enfermedad, una úlcera péptica, ¿sí? Por un proceso cicatrizal. Eh, Hay otras formas raras en yeyuno, en ilion, relacionadas a anomalías de la pared muscular, del plexo mientérico. Es raro en personas menores de 30 años. Normalmente el 50% se ven en mayores de 60 años. Normalmente son múltiples, eso le conocemos como diverticulosis o enfermedad diverticular. Entonces son saculaciones, son bolsas que varían de tamaño, desde unos escasos milímetros hasta 1 centímetro de diámetro en la boca, la desembocadura. Lo vemos en sigmoides con mayor frecuencia, pero también lo podemos ver en colon descendente, que también es raro, y en mi colon derecho, sobre todo hacia el ciego, colon ascendente. Estos son algunos factores de riesgo para desarrollar enfermedad diverticular. Vean, la edad, decía, conforme vamos envejeciendo, pues hay mayor riesgo de desarrollar. Hay otros factores. La dieta, muy importante. ¿Quiénes de ustedes comen verduras? ¿Quiénes de ustedes son vegetarianos? ¿O todos son carnívoros? Yo me declaro carnívoro. Como verduras, pero me gusta la carne. No, Eh, yo no soy vegetariana, pero casi no como tanta carne. Muy bien, pues eso está bien, porque comer demasiada carne o solo carne aumenta el riesgo de enfermedad diverticular. En países occidentales, por el estilo de vida, de alimentación, también. Si tenemos alguna enfermedad de la colágena, puede aumentar el riesgo de desarrollar. ¿Qué es lo que reduce el riesgo? Comer vegetales, comer fruta, una dieta alta en fibra, ¿sí? Vivir en áreas rurales también. Eh, ¿Qué no influye? Y bueno, hasta ahora una buena noticia para aquellos bebedores crónicos, ¿no? Y fumadores crónicos, alcohólicos empedernidos. El alcohol parece que no influye en la enfermedad diverticular, ni el tabaco, ni el género. Eh, Cáncer colorectal no eleva el riesgo, pero entraría dentro del diagnóstico diferencial cuando estamos explorando en un paciente con una enfermedad diverticular. A veces se puede confundir con cáncer, más si se perfora y si forma un plastrón y si hay algunas complicaciones, puede simular cáncer colorectal.
Enfermedad renal poliquística tampoco eleva el riesgo. Eh, ¿Cuál es el estudio ideal para poder detectar enfermedad diverticular? Obviamente la clínica es muy importante, pero la tomografía es el método de elección. La tomografía axial computarizada es el método de elección para identificar y diagnosticar enfermedad diverticular. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Esto sería como del lado izquierdo, sigmoides, ¿no? Vean todas estas irregularidades corresponden a divertículos, así es como se verían los divertículos. ¿Quiénes de ustedes tienen enfermedad diverticular? Hasta ahorita no. Yo ¿Y solamente, quiénes de ustedes tienen algún familiar con enfermedad diverticular? yo sí tengo, Doc. Ay, igual. ¿Quiénes de ustedes, gracias, Janet, quiénes de ustedes, a propósito, ven, tenemos aquí una paciente con enfermedad diverticular, la doctora Córdoba, ¿sí la ven? Está de incapacidad, justamente. Hace una semana estuvo hospitalizada. Bueno, va a trabajar, por fin. Por fin se va a poner a trabajar la doctora Córdoba. Eh, bueno, ¿quiénes de ustedes tienen pacientes en su casa o familiares que tengan más de 55 años de edad? Yo, Yo, ¿Y quiénes de esos familiares de mayores de 55 años actualmente ya se realizaron una colonoscopía de tamizaje? Yo sí tengo familiares que ya se lo hicieron. ¿Tienes familia que sí? Sí. Ok, digo, mensaje para todos quienes tengan familiares que tengan más de 55 años de edad y que hasta ahora no se hayan hecho una colonoscopía de tamizaje, habrá que sugerírselas. Eh, porque es la manera de detectar cosas, por ejemplo, enfermedad diverticular también. La otra es detectar adenomas, pólipos y detectar cáncer de manera temprana, oportuna. Así como hay endoscopía de tamizaje para esófago, estómago, hay colonoscopía y la edad es en pacientes mayores de 55 años como primera colonoscopía de tamizaje, eh, que sería como el estudio basal como para estar seguros que no tenemos alguna lesión precursora o que a lo mejor ya tenemos una neoplasia maligna. Aprovechando, ¿no? Esto es así como un mensaje que hay que difundir en la familia y entre amigos para que cada vez haya más personas que se hagan estudios de tamizaje y que detectemos cáncer de colon, que es una de las principales neoplasias a nivel mundial y en México como la segunda o tercera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en nuestro país, ¿sí? Entonces, aprovechando que estamos revisando la parte de colon, es importante promover en nuestra familia y entre nuestros conocidos el que se realicen colonoscopías de chequeo, de tamizaje. Así lo veríamos en una colonoscopía, vean, parece como los orificios de una nariz, ¿no? Pero bueno, estos son los efectos de la pared, se invagina. Aquí lo vemos una superficie limpia, pero podría estar llena de detritus o de inflamación. ¿Sí? Eh, nuevamente, por acá están. Y esto es en la resección. Este es un segmento de sigmoides. Todo esto que se ve acá son los divertículos. ¿Sí? Algunos se ven medio verdosos, otros se ven rojitos porque están inflamados. Alguno de estos se perforó. Entonces, en el 85% de los pacientes con diverticulosis aguda se van a tratar con manejo conservador, sintomático, tratando de reducir las molestias, el dolor, dando
analgésicos, dando antibiótico, principalmente en el primer episodio, que sería lo que tratamos de evitar, ¿no? Que hay algunas maneras de tratar de reducir el desarrollo de la enfermedad diverticular, y entonces también eso lo vamos a tener que promover en casa con nuestros conocidos, aunque a veces es difícil, ¿no? Empezar por casa, muchos de nuestros familiares a veces no nos hacen caso, pero bueno, hay que hacer el intento. Eh, pero bueno, hay un porcentaje que finalmente termina en cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Pues que se haya perforado, que tenga peritonitis, que no haya respondido al tratamiento, que se haya complicado con obstrucción, la diverticulitis del lado derecho, que tenga ya varios episodios, más de 2 episodios de diverticulosis, eh, que el paciente tenga más de 50 años, que tenga algún otro factor como inmunosupresión, o que no sepamos, decía, si es neoplásico, si es maligno o no. Habrá que entonces proponer la cirugía. A veces no es sencillo para aquellos que se vayan a dedicar a la cirugía. A veces no es sencillo distinguir, necesitan tener mucha experiencia para distinguir enfermedad diverticular, sobre todo cuando están en centros oncológicos como este. Yo conozco cirujanos excelentes que no solamente aplican ese concepto de quitabolas, que así les llaman a los cirujanos, quitabolas, que además aplican la clínica y que tienen lo que se llama criterio clínico y que no actúan por inercia, sino que utilizan los recursos que sean necesarios como para estar totalmente seguros que el paciente requiere de una cirugía y que no solamente es manejo sintomático. Entonces, pero para eso necesitan pues, mucho estudio, mucha práctica, ensuciarse las manos, ver muchos pacientes. De aquí en adelante su tarea es interrogar pacientes, explorar pacientes para ir afinando ese juicio clínico, ¿no? Ensayo y error, ahorita que tienen la oportunidad de aplicar esto que están aprendiendo en sus clases de gastro, irlo a practicar con los pacientes, eh, hasta que desarrollen esa habilidad de poder hacer, primero establecer diagnósticos diferenciales, después ir descartando diagnósticos diferenciales y tratar de ser lo más certeros posibles. Esto que vemos aquí es una laparotomía, donde vemos estos saquitos que se ven de un color más oscuro porque está adelgazada la pared, están inflamados. Este es el segmento de colon con enfermedad diverticular. Así lo veríamos por fuera. No son apéndices epiploicos, sino saculaciones, divertículos. Entonces se adelgaza la capa muscular básicamente al principio, ¿sí? Y eso lleva a que la mucosa se invagine. A los lados de esos adelgazamientos de la capa muscular, como mecanismo de compensación, la muscular sufre hipertrofia, ¿sí? Entonces vemos al centro adelgazamiento de la pared y a los lados hipertrofia de la capa muscular, aplicando los conceptos de daño celular que vimos al principio, para que no se lo imaginen. Vean, en un corte histológico tenemos la mucosa colónica inflamada, todo esto que se ve oscurito son linfocitos, aquí está invaginada, por acá está la capa muscular propia, que está adelgazada, hacia los lados esto está hipertrófico, por acá también está engrosado, aquí lo vemos nuevamente, hipertrófico, hipertrófico, y al centro, que sería esto, adelgazado. Una mejor perspectiva en esta foto, donde vemos cómo se ondula, se invagina, perdón, aquí vemos cómo se mete entre la capa muscular, la mucosa, y por acá queda una bandita
de, de muscular, muy, muy delgada, con algo de fibrosis. Y esto que vemos a los lados como si fueran hombros, que es la capa muscular propia hipertrófica. Es la imagen característica histológica de enfermedad diverticular. Entonces, divertículos que pueden inflamarse, aquí vemos inflamación, pueden ulcerarse y pueden sangrar, como vemos acá. Se ve oscuro porque sangró. Entonces hay sangre digerida por las úlceras. En la úlcera se pierde mucosa y se rompen vasos, se inflaman, se erosiona, se rompen vasos y pues esto se puede perforar y se puede ir hacia el peritoneo. Y en el peritoneo, el mesenterio puede emplastronar y dentro puede desarrollarse un absceso, ¿sí? Aquí vemos una mucosa llena de detritus, de moco, con folículos linfoides, con inflamación crónica, ulceración de la mucosa. Entonces, ¿qué complicaciones puede haber en la enfermedad diverticular? Pues abscesos, ¿no? Que se perfore, que se fibrose, se estenose, perdón, el absceso genere un foco de infección, que de dolor, fiebre, ¿no? Así veríamos un corte de colon con una enfermedad diverticular perforada. Esto que se ve acá es hemorragia, y este sería el plastrón, donde vemos mesenterio y vemos necrosis grasa, algo de fibrosis, o este otro, vean, este es el divertículo que está hemorrágico, por acá afectando hasta el mesenterio, ¿no? Este de plano se ve la perforación de la luz hacia el exterior con extensas áreas de hemorragia, hay una ruptura o perforación. Cuando se perfora, genera depósitos de fibrina, de pus, de peritonitis aguda. Decimos nosotros que la superficie se ve despulida, con depósitos fibrinopurulentos, y lo que vemos ahí histológicamente pues, son polimorfonucleares. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se desarrolla la enfermedad diverticular? Pues una debilidad focal de la pared a nivel de la muscular, además junto con aumento de la presión dentro de la luz, ¿no? Hay un incremento también de la contracción de la capa muscular propia, incremento de la peristalsis. Entonces, aumento de la peristalsis, hay contracción espasmódica en ese sitio. Decía, muchos van a cruzar asintomáticos, sobre todo cuando no hay una complicación. La complicación comienza cuando quedan atrapados detritus dentro de la mucosa y se inflama, se ulcera, sangra o se perfora, ¿no? Entonces, seguramente cuando se inflama sin que se perfore, ya simplemente por estar inflamada, eso va a generar dolor, puede ser que se asocie a fiebre. Y entonces, seguramente eso es lo que va a llevar a la consulta al paciente, ¿sí? Eh, Cuadro clínico, si hay todo esto, retortijones, molestias intraabdominales difusas, a lo mejor localizadas más hacia el sitio donde está la enfermedad diverticular, del lado derecho o del lado izquierdo. Puede ser que se asocie a diarrea y estreñimiento, a distensión, a sensación de no ser capaz de vaciar por completo el recto, y hasta ahí. Vamos a pasar a los tumores en colon y recto. Nuevamente tenemos el grupo de tumores benignos, muchos son pólipos, no neoplásicos, pólipos hiperplásicos. Aquí se conserva el término que hasta ahora hemos dicho que es un término clínico de pólipos. O sea, hay un grupo de lesiones que mantiene el término pólipo, pólipos hiperplásicos, pólipos amartomatosos, pólipos inflamatorios.
Y tenemos el grupo de neoplasias malignas. Adenomas, este pólipo adenomatoso realmente no se utiliza. Actualmente el término que se utiliza es el de adenomas, adenoma tubular, adenoma velloso, adenoma túbulo velloso. Esa es la apariencia de un adenoma, y esa sería la apariencia en la colonoscopía de un adenocarcinoma. Vean, los tamaños son diferentes. Normalmente los adenomas son pequeños, menos de 1 centímetro. Pueden ser pediculados o sésiles cuando no tienen este tallo, que es el pedículo. Los tumores malignos normalmente miden más de 1 centímetro, ¿sí? Incluso pueden obstruir toda la luz. Aquí este está obstruyendo pues, un 80-70% de la luz. Está además ulcerado, sangrando, es muy irregular, más grande, más irregular. Vamos a empezar con los pólipos. Eh, Se presentan entre la sexta y séptima década de la vida, más del 50% en pacientes de más de 60 años. También vamos a ver que hay pólipos que se presentan en gente más joven, sobre todo asociado a síndromes. Eh, Se origina por una disminución de la renovación de las células epiteliales, con acumulación de células maduras en la superficie. Vamos a revisar los pólipos inflamatorios. Estos los vemos más hacia la porción distal, hacia el recto. La apariencia es como este. Son pólipos que crecen hacia la luz, que se ulceran y que cuando se resecan, bueno, clínicamente pueden asociarse a descarga de moco, a sangrado, porque se ulceran por la inflamación. Histológicamente, inicialmente se pueden biopsiar y después resecar. Si no son muy grandes, a lo mejor se resecan completos. Desde un inicio, lo que vemos es mucosa colónica, ulcerada, con una lámina propia inflamada, con edema. Esas son las características. Las glándulas son hiperplásicas. Esto corresponde a un pólipo inflamatorio, es benigno. Por otro lado, tenemos los pólipos amartomatosos. Pueden ser esporádicos o asociados a síndromes hereditarios. De los síndromes hereditarios, pues tenemos la poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Cowden, de Cochrane, Canadá. En estos 4 síndromes podemos encontrar pólipos amartomatosos. Entonces, cuando escuchen que vayan a patología, a lo mejor ustedes son los endoscopistas o son los médicos tratantes que solicitaron una endoscopía, colonoscopía y mandaron las biopsias a patología, y ustedes van a patología y el patólogo les dice, bueno, pues lo que ves es un pólipo amartomatoso, probablemente, dependiendo de la edad, sea esporádico, y si es joven, pudiera estar asociado a uno de estos síndromes. Si no tienen sospecha hasta ese momento de un síndrome, hay que empezar a estudiar al paciente por ese lado para establecer el diagnóstico. Normalmente en los síndromes los pólipos amartomatosos son múltiples. En la poliposis juvenil vemos una malformación de la mucosa y de la lámina propia. También pueden ser esporádicos o hereditarios. Histológicamente no lo podemos distinguir. Se tiene que hacer correlación clínica. Normalmente se pueden ver en niños menores de 5 años o en adultos. Podemos ver más hacia la porción distal del colon, hacia el recto, y también se pueden asociar a sangrado. Así veríamos estos pólipos. Los pólipos con un tallo fibrovascular, diferente a un adenoma, estos no tienen displasia. Hay una hiperplasia de las foviolas, de las glándulas. Hay que hacer correlación clínica. Normalmente son pequeños, de menos de 3 centímetros. Este es otro pólipo juvenil. Algunas glándulas pueden tener apariencia dilatada o quística.
Podemos encontrar detritus en las luces de las glándulas, de las foveolas, y mucha inflamación en la lámina propia. La poliposis juvenil asociada a síndromes, vemos más de 100 o cerca de 100 pólipos, ¿no? El número es variable, va de 3 a 100 pólipos. Se puede asociar a hemorragia, como ya dije. Cuando son tantos, puede ser que requiera de una colectomía. Podemos encontrar también en otros órganos como el estómago, intestino delgado, y también pueden tener otras alteraciones. Por ejemplo, fuera del tubo digestivo podemos encontrar malformaciones arteriovenosas en pulmón. Así veríamos una poliposis sindromática. Vean, aquí, pues no sé cuántos haya. Hay unos muy pequeñitos, otros más grandes. Haciendo una cuenta, hay aquí debe de haber más de 50 pólipos. Y bueno, la resección de uno de ellos se podría ver de esta manera. Pueden ser sésiles o pediculados. Hay que analizar histológicamente, pero también hay que hacer estudio genético. En la poliposis juvenil vemos mutación de SMAD4, de BMPR1A. Por acá tenemos en un esquemita a SMAD4, que es un segundo mensajero, eh, que se une al receptor del factor de crecimiento transformante, beta, y que forma complejos con otros SMAD2, SMAD3, SMAD4, que se traslocan al núcleo y activan factores de transcripción que llevan a proliferación y al desarrollo de estos pólipos. Por el otro lado tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. Este lo sospechamos, por ejemplo, en la clínica, porque son pacientes jóvenes que presentan hiperpigmentación cutánea y en las mucosas, como los labios, en las manos, en las palmas de las manos. Es un síndrome autosómico dominante. Se detecta a edades tempranas. También encontramos múltiples pólipos amartomatosos, junto con todo el cuadro clínico que ya les mencioné. Aquí hay un incremento en el riesgo de cáncer, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de mama, de pulmón, de ovarios, de útero, de testículo, de tumor de los cordones sexuales, que puede ser de testículo o de ovario. Entonces, pues es importante establecer el diagnóstico de síndromes y de síndrome de Peutz-Jeghers, pues porque seguramente va a haber más miembros de la familia que tienen esta mutación. Ahorita vamos a ver la mutación, pero que pueden tener este riesgo de desarrollar eh, cáncer en diferentes órganos, ¿sí? Eh, Afecta más frecuente tubo digestivo, intestino delgado, pero también puede afectar estómago, colon, vejiga, pulmones. eh, Así veríamos los pólipos en síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? La característica de los pólipos amartomatosos es que aparte de tener una proliferación de glándulas, quizás de tener algunas glándulas quísticas, entre la lámina propia vemos haces de músculo liso, que en ningún otro pólipo que no sea amartomatoso encontramos. Una característica es la presencia de músculo liso en esos pólipos. Acá lo dice, sí. Y aquí, bueno, la mutación es del gen LKB1, es una fusión con STK11, porque tenemos LBK1 en una vía de señalización y que tiene que ver también con activación de genes, ¿no? De la vía mTOR y con el desarrollo de pólipos, pero también con la carcinogénesis de estos pacientes. De manera que es muy importante no solamente confirmar que hay un pólipo amartomatoso, sino como pueden ver, mandar a estudio genético para descartar que no tengan alguno de estos síndromes, ¿sí? Este gen mutado lleva pues, a proliferación, a incremento en el metabolismo, en las células. Ahora, el otro síndrome asociado a pólipos amartomatosos es el síndrome de Cauda, igual autosómico dominante,
Se asocia a macrocefalia, a triquilemomas, como podemos ver aquí en la foto clínica, en la piel. Tienen todas estas lesiones que son triquilemomas. Igual otras lesiones como pápulas, queratosis sacral. También hay afección a nivel de cerebelo con hiperplasia de células de Purkinje. En la endoscopía o colonoscopia vemos una superficie que recuerda lo que ya les mostraba en la enfermedad de Crohn, pero estos son pólipos. Entonces, si tú tomas biopsia de esto, el cuadro clínico va a ser diferente. En la biopsia, en la histología, vamos a ver esto, que corresponde a un pólipo amartomatoso asociado a síndrome de Cowden. Aquí no hay un incremento en el riesgo de cáncer en tubo digestivo, pero sí cáncer en mama, en glándula tiroides, en el endometrio, ¿sí? Puede hacer que comience con alguna de estas neoplasias, que a lo mejor la primera manifestación sean los pólipos amartomatosos, o a lo mejor una paciente que desarrolló cáncer de tiroides después de unos años en la vigilancia, sobre todo cuando se atienden en instituciones como oncología, alguna del sector salud, en donde se les vigila durante toda la vida. Desarrolla otra neoplasia, como puede ser un cáncer de mama, y entonces en el internamiento de repente se haga una exploración y se haga una colonoscopia y se encuentra un pólipo amartomatoso y se construye ahí, bueno, esta idea de que pudiera tener un síndrome, ¿no? Porque además la paciente pues, no tiene ni siquiera 40 años o 50 años y ya tiene dos neoplasias malignas, una de tiroides, una de mama y pólipo amartomatoso, pues hay que pensar síndrome de Cowden como uno de los síndromes. O al revés, podría ser que tenga historia de cáncer de tiroides y ahora venga por un sangrado uterino anormal y tenga un adenocarcinoma endometrial, pero aparte, pues, al explorar tubo digestivo encontramos un pólipo amartomatoso, pues hay que pensar en síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden se debe a la mutación de este gen, que pertenece a un grupo de genes que es todo lo contrario a los promotores de crecimiento o de tumor. Estos son inhibidores de crecimiento o inhibidores de tumor. ¿Qué pasa con este gen? Que al mutarse se silencia. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de... ya no se expresa el producto de este gen y entonces ya no produce un efecto inhibidor para el desarrollo de cáncer y ahora favorece el desarrollo de cáncer, ¿sí? Entonces, PTEN está en la vía, casi pegado a la membrana celular citoplasmática, inhibiendo la activación de vías de señalización que llevan a proliferación celular, a crecimiento, a invasión, pero si está silenciado, no va a poder ejercer su función y entonces nada va a inhibir que las células con esta mutación crezcan, proliferen, migren, desarrollen el cáncer, ¿sí? Entonces, hay una pérdida de la función de PTEN, tenemos todas estas lesiones asociadas, lipomas, macrocefalia, hemangiomas, máculas pigmentadas en glande, etcétera. Acá lo tenemos en una esquemita. Por está PTEN, aquí no, déjenme ver, está acá, justamente. ¿Ya lo ven? En rojo. Aquí están los receptores tirosina sinasa activando vías, por ejemplo, MAP-sinasa, por acá a esta AKT-mTOR. Entonces, PTEN está inhibiendo que se activen estas vías. Si no ejerce su función porque está ausente, entonces estas vías van a estar activas. Finalmente, el síndrome de Cochrane, Canadá, se presenta en individuos de más de 50 años. Los síntomas pueden ser diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y debilidad.
Puedes encontrar pólipos amartomatosos, no solamente en colon, en intestino delgado, en el estómago, son múltiples, indistinguibles, como dice aquí, de la poliposis juvenil. Esto es una resección de colon, donde vemos un pólipo con glándulas quísticas, pero tiene otras alteraciones, o puede tener otras alteraciones clínicas, por ejemplo, las uñas. Esto que ven aquí es un paciente con este síndrome, las uñas atróficas, pérdida de pelo, hiperpigmentación cutánea o hipopigmentación. Entonces hay que buscar varios datos como para establecer a qué síndrome corresponde, ¿sí? Quizás la primera, la primera pieza del rompecabezas sea el pólipo amartomatoso. Los pólipos hiperplásicos se presentan entre la sexta y séptima década de la vida. Son pequeños, de menos de 5 milímetros o alrededor de 5 milímetros. Los vemos en colon derecho principalmente. Pueden ser únicos o múltiples. Lo vemos así. Creo que sí, no sé si noten diferencias entre cada uno de estos grupos, pero aquí lo que llama la atención es la mucosa residual por acá a los lados. Acá hay una excrescencia que sería esto que vemos aquí en la foto macroscópica, como un mechoncito, ¿no? Un penachito, donde las glándulas son más alargadas, pero también hay un incremento en la producción de moco, ¿sí? Diferente a los otros pólipos, aquí no hay músculo en la lámina propia. Entonces vemos una proliferación de células caliciformes, absortivas. Muy bien, vamos ahora a las neoplasias, a las lesiones precursoras, a los adenomas. Son neoplasias intraepiteliales. Su prevalencia va entre el 20 y 30% antes de los 40 años y va aumentando conforme vamos avanzando. Aquí es en donde la colonoscopía puede servir como para detectar lesiones precursoras, como adenomas o los pólipos, ¿no? Este es un adenoma velloso, véanlo al corte, se ve literalmente velloso. Digamos, el anterior es un pólipo sésil, este sería como un adenoma pediculado, tiene un pedículo, por acá está la superficie mucosa, y ese pedículo lo hace que crezca hacia afuera. En ambos se puede asociar a adenocarcinoma, sobre todo cuando crecen más de 1 centímetro. Hay mayor probabilidad de que esté relacionado con un adenocarcinoma. Acá lo tenemos en ese proceso de transformación. Uno de los genes que se puede mutar es APC, y más adelante puede ser que se mute KRAS, P53. Al inicio solo APC puede ser que esté relacionado con el adenoma, pero cuando hay mutaciones de KRAS puede ser que entonces crezca y se desarrolle un adenocarcinoma, ¿no? Aquí de los síndromes un resumen para que vean los genes en la poliposanomatosa familiar. El gen mutado es APC. Decía, hay más de 100 pólipos en el colon. Y cuando detectamos la mutación de APC, que confirmamos el diagnóstico de poliposanomatosa familiar, son pacientes que también son candidatos a colectomía total, como vimos en CUSI, cuando hay displasia. Hay una forma clásica, una forma atenuada. Hay algo que se llama síndrome de Gardner y de Turcot, cuando están asociados a otros tumores. El síndrome de Peutz-Jeghers, que les había mencionado, la mutación de STK11, con pólipos amartomatosos, el de poliposis juvenil, de SMAD4, BMPRIA, igual, el carcinoma colorectal asociado al síndrome de Lynch. Aquí hay mutaciones de unos genes que se llaman de inestabilidad microsatelital.
Tenemos la esclerosis tuberosa, que también puede llevar a pólipos inflamatorios, como mutación de TS1, TSC1 y 2. Y al final, enfermedad de Cowden, decía mutación de PTEN, con pólipos amartomatosos. Vamos al cáncer de colon. Es de las más frecuentes a nivel mundial, sobre todo en países occidentales. La mayoría van a ser adenocarcinomas. Decir el término carcinoma colorectal no es sinónimo de adenocarcinoma, aunque muchos mezclan. Carcinoma colorectal es el término general en donde entran, pues, desde adenocarcinomas, adenoescamosos, pueden neuroendocrinos, ¿sí? Todo lo que son tumores epiteliales, no linfomas, no mesenquimatosos. Eh, Muchos se originan de adenomas, ¿sí? Es más frecuente entre los 60 y 79 años de edad, muy raro en menores de 50, pero cuando se presenta, que también cada vez vemos más pacientes jóvenes, pues hay que sospechar síndrome, ¿sí? Poliposis dermatosa familiar, o Lynch, o cualquiera de los que ya mencioné. CUSI, por ejemplo. Eh, Aquí las tasas de incidencia, que son altas, por ejemplo, en algunas regiones del planeta, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa Occidental. Y eso tiene que ver también con el estilo de vida y el estatus económico. A mayor poder adquisitivo, mejor estatus económico, pues mayor consumo de carnes rojas, animales, grasas, animales, y más sedentarismo, menos consumo de verduras. En cambio, en sitios en donde hay más pobreza, pues que quizás el cáncer de colon no sea lo más frecuente. Ahí será más frecuente carcinoma cervicuterino por infección por VPH, o sea, se invierten dependiendo de la región. En México en general es baja, en Sudamérica, en África. Entonces, los factores ambientales, la alimentación, el exceso de peso, la obesidad, también influye para el desarrollo de cáncer. Desgraciadamente estamos viviendo una epidemia de obesidad en edades muy tempranas, que eso eleva el riesgo de cáncer en diferentes órganos, no solamente colon, pero este es uno importante y que también es algo que tenemos que promover en nuestras familias, consumir menos carnes rojas, menos azúcar, de los factores dietéticos, la ingesta alta en calorías, baja en fibra vegetal, alto en alimentos ultraprocesados, carbohidratos refinados, consumo de carne roja y baja ingesta de micronutrientes protectores eleva el riesgo de cáncer colorectal. Si nosotros consumimos más verduras, disminuimos el riesgo, ¿sí? Pero si comemos pocas, entonces favorecemos que haya un menor volumen en las heces. eh, Se retrasa ese tránsito de los alimentos, hay un aumento de exposición a nitrosaminas, a carcinogénicos, y esto de alguna manera también altera, como dice aquí, el microambiente, la microbiota, ¿sí? Y puede favorecer el desarrollo de cáncer colorectal. Aquí, por ejemplo, no sé quiénes ya comieron, quienes no hayan comido, seguramente se les va a antojar, pero consumir demasiadas carnes rojas, que es prácticamente sinónimo de consumir grasas animales, eleva el riesgo, no solamente porque eleva el colesterol, esas grasas animales tienen carcinogénicos como ácido linoleico, etcétera, que cuando se metabolizan elevan la probabilidad de desarrollar cáncer en diferentes órganos, incluyendo el colon. Eh, entonces, bajarle a las carnes rojas, equilibrar con las verduras, disminuir a todos estos alimentos ultraprocesados. Doc, ¿le podría regresar una, porfis? ¿A cuál se te antojó?
Sí, ya, gracias. ¿Listo? Entonces, aquí no le gustan las donas, todo el pan, ¿no? Pan dulce, pero aquí tienen. Esto se los voy a mandar igual, como les mandé hoy, las tablitas que les había prometido ayer en PDF, se les mandé a su jefa de grupo. Aquí hay una lista de alimentos refinados a través de harina de trigo, arroz blanco, azúcar blanca, pasta blanca, pan blanco, tortillas de harina. Aquí no le gustan las tortillas de harina. A mí me gustan más las de maíz, para ser sincero. Los cereales, que creemos que pues, por comer cereal estamos comiendo bien y alimentándonos bien y reduciendo la cantidad de alimento. Las galletas, todo lo que es panadería, las pizzas, a quien no le gusta y ahora con el mundial, pues yo creo que casi diario, ¿no? Estaban a la orden las pizzas, pretzels, hamburguesas, todo esto, las pastas, pues son a base de componentes ultraprocesados, ¿sí? Y esto finalmente pues reduce la fibra, ¿no? Aunque son complementados con vitaminas, etcétera, reduce y eleva pues que desarrollemos cáncer de colon. Entonces, las características, los síntomas, desgraciadamente, pues muchos pacientes llegan en etapas avanzadas porque no dieron síntomas. Podría ser que ya cuando está el tumor establecido, que invadió la pared del colon, pues se asocie a úlceras, sangrado, anemia, a ataque al estado general, a pérdida del peso. Eh, por eso decía la colonoscopía como método de tamizaje es muy importante, sobre todo para detectar lesiones precursoras, vigilar más estrechamente. Decía, si se ulcera el tumor puede producir melenas, una causa de melena o de sangre oculta en heces. ¿Cuáles son los estudios actualmente para el estudio de sangre en heces? Se los voy a dejar de tarea, que me enlisten ahí las pruebas que se utilizan para detectar sangre en heces y cuáles serían los diagnósticos diferenciales, aparte de cáncer de colon. Eh, ¿Qué otras causas de melena pueden dar sangre en heces? Es tarea. Puede haber cambios en el hábito intestinal. De repente el paciente comienza a ser más estreñido. A lo mejor comienza con diarrea y después se vuelve estreñido. Pierde el apetito. Deja de comer. Puede ser que haya retortijones. Sea estos dos que ya mencioné. La anemia es un factor, algo que debe de siempre hacernos pensar que en algún sitio hay un sangrado, ya sea ginecológico, ya sea tubo digestivo, son dos sitios importantes que hay que explorar por endoscopía y colonoscopía. ¿Sí? Cáncer colorectal, entonces en la gran mayoría de los casos son de forma esporádica, pero puede estar asociado a síndromes, los que ya mencioné, poliposis aromatosa familiar, síndrome de Lynch, enfermedad inflamatoria intestinal, en un bajo porcentaje, eh, menos del 3% está asociado a síndrome. Por frecuencia se presenta más del lado izquierdo, rectos sigmoides, casi la mitad de los casos. Otro sitio frecuente es lado derecho, ciego, colon ascendente, y se repite. Aquí en oncología vemos con esa frecuencia estos dos sitios, ¿no? Es más raro en colon descendente o en colon transverso. Por ejemplo, si el tumor está en colon derecho, tarda más tiempo en dar síntomas. Se presenta en adultos mayores, puede estar asociado a enfermedad diverticular o puede confundirse también, ambas no entran en el diagnóstico diferencial. Eh, Muy bajo el porcentaje que son multicéntricos, sobre todo cuando hay alguna lesión precursora de adenomas, ¿no? Esa sería la forma como vemos un adenocarcinoma de colon, es un segmento de colon, normalmente son únicos,
casi el 99% son únicos. Pueden, como ven aquí, crecer de manera fungante o ulcerada, infiltrante, o una u otra, o combinada. Pueden ser polipoides. eh, Crecen y van obstruyendo la luz ahí porque lo vieron abierto, pero cerrado, ese tumor ocupa un espacio que ocluye el paso de, de lo que viene en la luz del colon, agua, detritos. Entonces, polipoide, vean al corte, crece hacia afuera. Quizás los podemos encontrar en etapas más tempranas. Aquí la etapa la define el nivel de invasión, no el tamaño del tumor, sino qué tanto invade la pared, qué tanto llega hasta la subserosa o la serosa. Si está solamente en la mucosa, aunque sea un tumor de 5 o 6 centímetros o más, pues es un tumor en etapa temprana. Por imagen podemos ver esto. Esta sería la zona donde se encuentra el tumor que está ocluyendo la luz. Acá vemos en la pieza, al corte, una forma anular. A esto le llaman en imagen como constricción en servilletero, a esta imagen. Se dan cuenta, pues también los radiólogos tienen su lenguaje, su nomenclatura, su manera de definir y de asociar imágenes con patología. Esto sería un corte histológico de un adenocarcinoma. Estos son células necróticas, muertas. Y bueno, para decir cómo le va a ir a ese paciente, para saber en qué etapa se encuentra, al igual que en la mayoría de las neoplasias utilizamos el TNM de la JCC, la octava edición, que es lo más nuevo. El T aquí no es el tamaño, sino el nivel de invasión. El T1 es que invade la submucosa, T2 llega hasta la muscula propia, el T3 invade hasta la subserosa, el T4 ya invade otras estructuras, que puede ser otro segmento de colon, puede invadir, puede tener carcinomatosis, puede haber dado, este, invadir a otras estructuras, literalmente N, que serían los ganglios, metástasis a ganglios, dependiendo del número de ganglios positivos, si es de 1 a 3, es N1, si son más de 4, N2. Y en base a eso, y las metástasis a distancia, que puede ser hígado, pueden ser pulmones, que son sitios a donde se diseminan. En base a eso construimos la etapa 0, que sería un in situ, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y 4. Las etapas avanzadas serían 3 y 4. Y acá lo tenemos en un esquemita para que no se lo imaginen. In situ, etapa 1, 2, ya llega a la muscular, 3 a la subserosa, 4 ya se diseminó a otros órganos o tejidos. Y aquí la traducción de esa etapificación, vean, en etapa temprana, bueno, anteriormente se utilizaba esta clasificación de Dukes, en donde se veía el nivel de profundidad que correlaciona con el TNM, etapas tempranas, una mejor supervivencia que en etapas 4, con una peor supervivencia cuando lo vemos a lo largo del tiempo, menos años de supervivencia que las etapas tempranas. ¿A qué sitios se diseminan? Pues a hígado, por el flujo portal, a pulmones, a huesos, a peritoneo, al cerebro. Nuevamente, las diferentes supervivencias dependiendo de la etapa. Métodos de estudio, bueno, pues la tomografía, la colonoscopía, el ultrasonido transendoscópico y la biopsia son importantes para confirmar que hay cáncer, para etapificar y para planear el tipo de tratamiento. En etapas avanzadas, 4, por ejemplo, pues obviamente que depende de la localización. Por ejemplo, hay una particularidad en el manejo en recto. En recto, primero los pacientes, antes de ir a cirugía, eh, reciben ayudancia con quimio y radioterapia en ese sitio, radioterapia en el recto, para desescalar el tumor y poder resecar completo.
y correr menos riesgo de dejar tumor en el sitio de la cirugía, en el lecho. A esto le llamamos enfermedad mínima residual. O sea, que no haya enfermedad mínima residual en el lecho quirúrgico. Y eso garantiza que la supervivencia sea mucho mayor antes de que reaparezca el tumor. ¿Sí? O sea, hablamos de años. Mientras que si queda tumor, pueden ser meses y se va a requerir ahora de adyuvancia. O sea, si queda tumor en el lecho, tendríamos que dar quimioterapia nuevamente para eliminar lo que pueda quedar de tumor, pero sabiendo que la supervivencia aún así va a ser más cortita. ¿Sí? El ultrasonido trasendoscópico que etapifica de buena manera el tumor. Muy bien, pues creo que hasta aquí. No sé si tengan algún comentario. Eh, yo solo no, dijo que, por ejemplo, Todo bien. en los divertículos era el estudio de TAC, pero, o sea, es que yo tengo la duda porque a mi sobrino cuando le quisieron hacer eso fue de que la gammagrafía, algo así, esa no sé cuál es mejor entonces, o es depende de la edad. Quizás depende de la situación de cada paciente, pero como pudieron ver en el estudio de imagen, que es la tomografía, es un método que no requiere agregar ninguna sustancia. Eh, quizás el contraste, pero diría que en una escala de algoritmos, ambos estudios son útiles, pero quizás el de primera mano, el que utilizas de primera mano, sería la tomografía. Sí, en la tomografía, porque como en todo, estamos hablando en términos generales. eh, en teoría, además, ¿no? Estamos poniendo como en en un punto ideal el método más conveniente es la tomografía, pero en ocasiones no es tan claro en el análisis, en el estudio de imagen, si corresponde a una enfermedad diverticular o si corresponde a alguna otra patología, y entonces habrá que agregar algunas otras pruebas complementarias. No es que se excluya, o sea, al final, el clínico, junto con los radiólogos, los médicos de medicina nuclear, que hacen estos estudios de gammagrafía, juntan los estudios, los analizan en correlación con el cuadro clínico y con la patología, pues entonces establecen el diagnóstico más certeramente. Los estudios se complementan finalmente, no se excluyen. Quizás si en la tomografía queda claro que es una enfermedad diverticular, no haya necesidad de hacer ningún otro estudio. La otra opción es que cuentes con los estudios en el sitio donde estás trabajando, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor en este momento el tomógrafo no funcione. Bueno, pues utilizas otro método, eh, que es raro, pero sucede. Aquí en oncología de repente sucede. Hay épocas en las que el tomógrafo se pudo haber descompuesto y no está funcionando. Entonces echas manos de otras herramientas. O simplemente quieres estar seguro y siempre es bueno complementar con otra prueba para ver si coincide. Porque si no hubiera coincidencia en el resultado, si hubiera una discordancia en el resultado, pues a lo mejor le agregas una tercera prueba eh, y esperas a poder establecer un diagnóstico mucho más certero, ¿sí? Ya en la vida real las cosas no son tan simples. Hablamos en general, depende de muchos factores, depende siempre de los operadores, de quién está evaluando al paciente como clínico, de su juicio clínico. Depende mucho quién hace los estudios de imagen. Esa depende significa qué experiencia tienen, cuál es su experiencia, ¿es buena? ¿Es escasa? No es lo mismo que un estudiante de medicina trate de establecer un diagnóstico de enfermedad diverticular en su primera exploración, en segundo año de la carrera o en el primer año de la carrera. A lo mejor a ustedes que ya están ahorita llevando
gastro en tercer año, o comparado con un médico interno, o quizás con un cirujano de primer año, o con un cirujano que ya tiene 10, 20 años de experiencia. Ese tiempo cuenta, y cuenta mucho que inviertamos bien ese tiempo. O sea, que si ustedes ahorita tienen la oportunidad de ver pacientes y de ver pacientes con enfermedad diverticular, que pongan en práctica todo esto que están revisando, que estamos revisando, y vean ya en la práctica qué tan sencillo es establecer el diagnóstico, ¿sí? Que tengan en mente qué pruebas se pueden utilizar, ¿no? Eh, Influyen varios factores también para hacer un diagnóstico certero, para hacerlo un diagnóstico pronto. También depende del paciente. Muchas veces los cuadros se empalman, ¿sí? Decía, si es un paciente que a lo mejor tiene una tolerancia, un umbral alto al dolor, y que ya lleva varios días con una enfermedad diverticular complicada, que no solamente está inflamada, infectada, sino que se perforó y que ya hizo un plastrón. Hablar de plastrón implica una formación de un tumor, ¿sí? Aplicando el concepto de tumor que vimos en neoplasias, que no es un tumor maligno, pero en la palpación, quien lo explore podría pensar que es un tumor maligno y que por imagen podría parecer un tumor maligno. ¿Te das cuenta? O sea, a veces un solo estudio o un solo método no es suficiente para estar totalmente seguros o para establecer el diagnóstico. Y entonces, pues resulta que a lo mejor llega hasta la cirugía, al quirófano, y en la resección, ya cuando nos llega a nosotros a patología, nosotros nos damos cuenta que en realidad lo que tenía este paciente pues, era enfermedad diverticular. La semana pasada yo incluí un colon aquí, que pensé mostrárselos, pero ya no lo agregué, y que lo que tiene es enfermedad diverticular en sigmoides, y lo quitaron en oncología. Pues porque seguramente simuló una neoplasia maligna. Y a veces podría ser que en la tomografía tú veas un tumor, que hay tanta inflamación y que no deja ver bien si es benigno o maligno, que en la colonoscopia no pudiste llegar hasta ese sitio para tomar biopsias, porque a lo mejor está sangrando, que le hiciste un gamagrama y que el gamagrama como que en lugar de ayudar te confundió, y te lo digo en la práctica porque me acaba de pasar, ¿no? Con un paciente. Entonces, a veces es difícil llegar a un diagnóstico de enfermedad diverticular si ya está medio complicado, ¿no? Si esa enfermedad, por varias razones, no llegó temprano, ya llega en una etapa avanzada, que por ahí también hay unos criterios para gradificar o etapificar enfermedad diverticular, dependiendo de qué tan severa está la enfermedad. Este, entonces, eso puede sumarle un grado de dificultad al diagnóstico, ¿sí? Ah, ok. Muchas gracias, doctor. ¿No de qué? Sí, sería bueno que busquen pacientes con patología gastrointestinal. No sé si en su hospital, no sé si antes había oportunidad de ir al Hospital General de México, y la gente ahí pues es muy receptiva. Hay muchos pacientes también que es gente muy, muy noble, que se deja interrogar y se deja explorar. Obviamente que hay que pedir permiso, ¿no? No sé si tengan amigos en el general que estén ahorita en tercer año, como para que pues, los inviten al general a ver pacientes. Yo no sé en su hospital si pueden ver pacientes, creo que están un poco limitados, ¿verdad? Sí, no nos dejan. Entonces, pues a lo mejor buscar otros sitios. Acá en oncología el problema es la vigilancia. No los dejan entrar porque hay vigilancia, hay policía federal. Pero decía, antes en el general había oportunidad, investiguen, pero sí es bueno que ya desde ahorita ustedes se vayan familiarizando con lo que es hablar con el paciente,
hacerle preguntas, explorar, tocar, oír, palpar. Por ejemplo, en general hay muchos pabellones, hay uno de cirugía, en donde seguramente debe haber pacientes con enfermedad diverticular o problemas gastrointestinales, ¿no? Hay un departamento de gastro. En fin, habrá que buscar esa, esa ventana de oportunidad para que ustedes practiquen, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien, pues nos vemos la